A veces creen que el circo solo es diversión, pero a veces hay cosas bizarras que no debieron saberse. Hoy en esta noche nos contarán esas experiencias. Así que, acomódate, prepárate un café y apaga las luces, que esta noche, dejaremos que los testimonios hablen por sí mismos. El tema de esta noche es relatos perturbadores en los circos. La mayoría de los circos Ataide en México son falsos y se robaron el nombre, y los verdaderos dueños tienen múltiples demandas con estos circos, pero simplemente no pueden ganarles a tantos. En mi pueblo pasaba gente del circo comprando perros callejeros, tengo entendido que era para alimentar a los leones. A un circo que me llevaron de pequeño un payaso haciendo una acrobacia se fue con San Pedro y salió otro mientras se llevaron el cuerpo como si nada hubiese sucedido. En Mexicali el circo de Francesco, después de las funciones se quedaban jóvenes mujeres con los del circo, una resultó que la desvivió un trabajador. Cada vez los espectáculos baratos lleno de botargas y sin innovación, parece un show callejero que cada vez están más a la altura, sobre todo Ataide y Circo Mundial, acosadores tomándote fotos sin respetar tu privacidad, sobrecostos inexplicables y shows robados entre todos el mejor que he ido es Circo Ruso sobre hielo. Güey, a mí me tocó ver a un payaso bien horrible abajo de las gradas o esas chingaderas de chiquita, lo más raro es que en todo el show ese payaso nunca salió, qué perro miedo. Aún lo recuerdo muy bien, era el gran día de la presentación y fui con mis papás y 3 hermanos, lo que recuerdo fue que a lo lejos vi una botarga y me saludó pues todos estaban atentos a la función. Y me bajé como si algo me llamara, mis papás y mis hermanos no se dieron cuenta, pero yo fui detrás de la botarga y justo en la parte de los campers lo veía perderse entre la obscuridad y lo perdí de vista hacia que vi un camper medio abierto y me asomé y vi a un niño de cabello chino con una playera azul amarrado y alrededor a unas personas tipo monjes que lo rodeaban. Yo me asusté y salí corriendo, en eso me tropiezo y hago ruido y solo recuerdo que dijeron agárrenlo y yo corrí con todas mis fuerzas, llorando encontré a mis papás que me estaban buscando y yo no pude explicarles así que nos fuimos de ahí. Recuerdo que días posteriores a esos se escuchaba de niños que desaparecían de otros pueblos cercanos donde anteriormente estuvo el circo. La noticia fue un escándalo en el pueblo y días después salió el periódico que lo encontraron desvivido al niño del pueblo donde anteriormente estuvo el circo y pues yo quise ver el periódico pero mi papá no me dejó ver, pero alcancé a ver a un niño con playera azul y con eso en mi conciencia si yo hubiera dicho tal vez ese niño seguiría con vida. Es traumante. Hace tiempo fue un circo a donde vivo, en esos tiempos todavía podían tener animales. Llevaban un tigre, un chango, un elefante entre otros, las jaulas las tenían por fuera. Un amigo mío brincó para ver de cerca el tigre, el muy imbécil se le ocurrió meter el dedo para tocar la nariz del tigre y le arrancó la mitad del dedo, pero para no tener problemas con los del circo él no dijo nada y en su casa no supimos lo que inventó, pero esa vez estuvo fuerte. Yo tengo una anécdota, jaja. Resulta y resalta que cuando yo estaba pequeña, creo 1, 2 años, me salí de mi casa, el circo estaba como a una cuadra más o menos, mi mamá estaba recién parida de mi hermano el tonto estaba dormido con ella, dice que llegaron a tocar la puerta un cirquero y le dice que si esa niña no era de aquí, o sea yo, y ya toda asustada me metí a la casa y así, y ahora que ya estoy grande dice que a lo mejor yo hubiera tenido otra vida diferente, porque si ellos no me hubieran regresado capaz y me raptaban y ahí anduviera yo haciendo la de payasa o malabarista, jaja. Tanto mamaban que liberaran a los animales y cuando lo hicieron la gente que lloraba nunca donó para que tuvieran una vida digna y el gobierno se hizo el sordo dándole contentillo a la gente que hizo algo, pero como siempre a medias y al final casi todos murieron y el circo manteniéndolos a como pudiera, pero los traía bien alimentados, obvio con sus excepciones, de uno haciendo su maranero. Es como la gente que llora que quiten las perreras por el maltrato a los perros, pero no son capaces de adoptar para que estén bajo su techo los perros. En Mexicali estaba prohibido el circo Francesco, siempre fue atracción para las niñas y jovencitas,
pues siempre han tenido mucho payaso joven y atractivos para ellas, tanto que por el fanatismo muchas se quedaban después de funciones para estar conviviendo con ellos, y en una de sus últimas temporadas hace años que estuvieron en Mxli, hubo jovencitas desaparecidas y una resultó asesinada atrás del circo. Se sospechaba de los trabajadores del mismo circo, por evidentes razones, ya se conocía esos antecedentes de las jovencitas fanáticas, y esa vez solo se fugó el circo y ya no se pararon en Mxli por años, nunca hubo responsables, quedó impune, hasta hace poco querían venir de nuevo y la misma gente de aquí ya no los quiere, ya no los aceptan aquí. El famoso acróbata Apolo del circo Rolex no podía pisar el estado de Sinaloa, ya que en su tiempo libre se dedicaba a ser gigoló, y en unas de esas se metió con la mujer de un narcotraficante y fue amenazado. Yo escuché una historia, me parece que en Mundo Creepy, que el protagonista de la anécdota, que en la función se lastimó un canguro y sacaron al animalito de la carpa, y dice que él sale al baño y se metió entre otras carpas y miró a dos payasos destazándoselo al canguro y salió corriendo y no dijo nada al momento por el miedo. Hay una leyenda poco conocida en Saltillo, Coahuila. En el colegio Maestras de la Fuente, en el centro de la ciudad, dicen que se aparecía un payaso. La leyenda cuenta que hace muchos años se ponía un circo en el terreno donde actualmente es la escuela. El payaso era trapecista y cayó falleciendo en el momento. Después se construyó la escuela y anécdotas de niños de ese entonces decían ver un payaso por diferentes áreas de la escuela. Desconozco si aún hay anécdotas actualmente. En la esquina de mi casa era un lote baldío tipo solar, ahí se ponían los circos cuando llevaban animales. Una vez, a unos se les escapó un león, afortunadamente lo encontraron cerca, no muy lejos del circo, pero se imaginan qué hubiera pasado. No sé si tenga algo que ver, pero a mí un don ya grande de esos del circo trapecista o como se diga me echó el perro cuando lo vi en la función, se me hizo guapo, era chino flaquito, entonces pues me pidió mi número. Terminado la función nos quedamos de ver al otro día en una plaza de ahí cerca y todo, no, pero él solo me quería detonar, me dijo vamos a un hotel y yo que... Jaja, y ya viéndolo en el día se veía bien viejo, como 45, y yo apenas tenía como 16, no acepté obvio, pero me mandaba MSJ a cada rato, jaja. Ya después se fue, era un circo chileno, él también era chileno. Hace varios años, en esa época en donde aún vivía mi abuelo y la familia era muy unida y había presupuesto, jaja. Mi familia y yo viajamos mucho a otra ciudad de vacaciones, pero casi siempre íbamos a un circo cuando estaba en esa ciudad. Creo que era Ataide, no estoy segura, pero hacían shows muy buenos. Estaba el domador de leones, un joven, una chava muy bonita, en mi mente de niña parecía una Barbie, y una niña entre 5, 6 años también bonita. Hacían un acto como la Barbie humana, en donde a la niña la usaban como una muñeca de cuerdas, también eran trapecista. Al año siguiente nos llegó el rumor que la nena había perdido un brazo, supuestamente la niña le daba de comer a los leones y le arrancaron el brazo. No supe más. Pero sí son recuerdos muy bonitos de mi infancia, excepto el accidente, claro. Los niños dentro de algunos entornos circenses pueden llegar a ser explotados desde muy pequeños, porque en lugar de tener la oportunidad de vivir una infancia normal, se les incorpora desde temprana edad a la dinámica y al trabajo del circo. Incluso existe la idea de que, dentro de ciertas familias que mantienen esta tradición por generaciones, se tienen hijos con la intención de preservar el legado y evitar que la actividad desaparezca. Y es justamente eso lo que me parece más fuerte, que a los niños que nacen dentro de ese ambiente, en lugar de ser vistos principalmente como hijos y como personas con sus propios deseos y oportunidades, pueden terminar siendo vistos como parte del espectáculo, como alguien que puede aportar una nueva habilidad, personaje o atractivo para mantener vivo el circo. Es como si su propia identidad quedara subordinada a la necesidad de que el espectáculo continúe. En municipios o ciudades en las fechas de 2008, 2010, era bien común escuchar el rumor de que se robaban niños, perros y gatos. Fueron muchos los rumores pero pocos los casos ciertos. Tuve una amiga que me contó que a un hermano de ella se lo llevaron los de un circo, pues fue el último lugar donde lo vieron ese día. Se fue el circo en la madrugada y ya no volvieron a saber del niño, y buscaron el circo y apareció meses después, pero no encontraron al niño, o más bien lo escondieron.
En Chilpancingo hace como 20 años a los dueños de un circo les cayeron las autoridades porque según robaban niños. El chiste, que el circo quedó abandonado con todo y los animales en sus jaulas sin comer ni beber, hasta que las personas que vivían en los alrededores del circo reportaron que los animales gritaban por el hambre y sed, fue que tomaron cartas en el asunto y eso que el circo estaba en un lugar muy céntrico. En una ocasión hace 10 años fui a un circo Atai de hermanos, había un espectáculo en el cual nos pedían no grabar ni usar celulares, era una niña de aproximadamente 3, 4 años. El acto consistía en que en un tubo en una punta del tubo había tipo un cinto y la niña se sujetaba de él mordiéndolo, levantaban el tubo y empezaban a girar a la niña. No sé exactamente cómo explicarlo, me sorprendió mucho que el tubo es tan muy alto, la niña solo sujeta de la boca, mordiendo, y sin protección alguna, y la giraban muy rápido. Por allá del 2000 venían a mi barrio bien seguido. De que en Iztapalapa escuchábamos la avioneta y significaba que se iban a quedar en el deportivo mínimo 2 meses. Aún traían animales y todo el pedo. Hasta la fecha a mis hermanos y primos pequeños les cuesta creer que en la cancha donde juegan fútbol, hubo alguna vez leones y elefantes caminando. Me mamaba el circo, de que por aquellos años iba yo cada tercer día. Una vez recuerdo me caí como de 6 metros a los 5 años. Péculas pesetas gradas, eran puras tablas y yo bien chiquito me fui por uno de los espacios XD. Ya, nomás me levantó mi jefa todo empanizado. Ñojajaj. Ya luego el Partido Verde Ecologista México y sus pesetas iniciativas hechas por puro puerto incompetente de la verga condenaron a los animales a morir de la peor manera posible. Como politólogo puedo decirles que es uno de los ejemplos más grandes de cómo no hacer una iniciativa de ley. Y en general toda la gente que conozco en el puerto partido ese son unos pobres idiotas incompetentes. La supuesta liberación de los animales de circo hecha por el Partido Verde en México fue pura propaganda política. Solo hicieron que se murieran muchos animales como tigres, elefantes, osos y más. Nunca hubo un plan de acción para esos animalitos. Lo peor fue toda la gente aplaudiendo como focas esa iniciativa. Yo era muy chamaco y recuerdo que una vez se puso un circo muy cerca de la primaria donde estudiaba, mis amigos y yo curiosos teníamos como 9 años, estábamos emocionado el circo porque según tenían un tigre. Jaja, el caso es que queríamos comprobarlo y decidimos ir antes de la función, llegamos a la carpa y por andar de curiosos vimos a unos muchachos haciendo el sin respeto en la carpa, nosotros salimos corriendo y bien espantados, mejor decidimos no contar a nadie. Después me tocó ir a la función y esos muchachos fueron presentados como hermanos en las funciones y los flyers resulta que eran atractivo para las acrobacias y malabares, los hermanos acróbatas les decían, ya después si los veías si se parecían machín. Quién sabe si esas prácticas sean comunes o obligadas en estos lugares. ¿Se acuerdan del canguro boxeador? Bueno, me tocó verlo en Monterrey, yo era niña, me llevaron por mi cumpleaños, bueno, total que en pleno acto se rebeló y golpeó al entrenador y se les andaba escapando y entre muchos lo querían agarrar pero no se le acercaban, total después anunciaron que murió envenenado. Se robaban a las jóvenes. Cuando estuve en la prepa allá por el año 2004 un circo llegó a mi pueblo, este se ubicó precisamente al paso de una prepa, que por cierto era la única de la zona, entonces por ahí pasaban toda viejada, el supuesto dueño o hijo del dueño ciertamente estaba carita y todas se acercaban para pedirle un autógrafo, aclaró que para ese entonces no era tan común tener un cel con cámara. La cosa está que cuando se fue el circo, estuvo 15 días, se suelta la noticia que se habían perdido 3 morras, a los papás alguien les manejó que buscaran a dónde se había ido el circo, porque lo más seguro es que ahí estaban, localizaron a este en una ciudad como a 50 kilómetros, y lo más cagado fue que ahí encontraron solo a 2 morras, faltaba uno, cuando la policía habló con ellas confesaron que sí se habían ido las 3 pero que la que no aparecía se les había perdido en el mismo circo, se hizo un desma y se supone que llegó hasta la AFI a buscarla pero nada. Esta morrita nunca apareció, como mi pueblo es muy chico ahí todo se sabe y se supone que estas 2 dijeron que el dueño / hijo del dueño se las llevó prometiéndoles bien vida y mamadas así. Estas mismas dijeron que en la semana estuvieron ahí se toparon con otras mujeres que con esta misma historia llegaron y se quedaron, que desde el primer día las pusieron a trabajar, les preguntaron qué sabían hacer, a una la pusieron a vender comida, a la que no apareció la pusieron a cobrar en la taquilla y a la otra a lavar
ropa. Estamos en 2026 y esta morra que no aparece según la han visto en otros lugares donde anda un circo, los papás cuando les avisan hasta se van en vuelo, pero cuando llegan no hay nada. Imposible olvidar cuando de niño fui a San Juan de los Lagos y en la iglesia había un apartado para pedir milagros donde pedían sus milagros con historias pegadas a un altar y había una historia que imploraban que salvaran la vida de una cirquera que en un acto un elefante la aplastó. Hasta la fecha sigo pensando en ella. En el terremoto de Perú, Yungay, varios niños sobrevivieron porque ese día habían asistido a un circo en lo alto de un cerro. Lo malo fue que sus familiares fueron sepultados por el aluvión provocado por el terremoto. Por lo que varios de estos niños quedaron huérfanos y fueron adoptados por extranjeros. Cuando tenía 17 fui al circo con una amiga, vimos a un chavo muy guapo, le di mi número en un papelito y estuvimos hablando algún tiempo en Messenger, nunca lo volví a ver pero lo tengo en redes y ahora es famoso, siempre se dedicó al circo y a las artes, ahora tengo 34 y él 35, viajó por muchas partes del mundo y trabajó en diferentes circos reconocidos, se casó en Rumania con una de sus compañeras y ambos se dedican a las artes. Cuando era chica debía tener unos 5 o 6 años, fui con mi papá a un circo en un descampado por una ruta, cuando finalizó y las personas salían de la carpa perdí a mi papá, intenté buscarlo pero era una nenita, no me salía a hablar con otras personas que no fueran él. Me quedo sola al lado del escenario en lo que se me acerca un payaso preguntándome si estaba sola que con quién había ido, no dejo ni que le responda, miro para todos lados y me agarró de la mano súper fuerte queriéndome llevar para la parte de atrás de la tela enorme que ponen cuando finaliza un show. Por suerte mi papá llegó justo y pude zafarme. En esos tiempos me contaron que era de costumbre que niños desaparecieran cuando los circos levantaban sus campamentos. Hasta el día de hoy sigo pensando para qué quería llevarme atrás. Le tengo un terror a los payasos. Fue la primera y última vez que pisé un circo. En una ocasión mis papás me llevaron a mis hermanos y a mí al circo, no recuerdo su nombre. En ese tiempo se permitían los animales y mucha gente se tomaba fotos con ellos. Al finalizar los dueños del circo le decían a la gente que se tomara fotos con el elefante más pequeño y muchos se subían encima de él. Nosotros nos formamos, pero al casi llegar nuestro turno se les escapó un elefante más grande y casi aplastaba a una señora. Mejor nos salimos corriendo y nunca más volvimos. En otra ocasión también llegué a pasar solo por fuera del circo ya que lo habían colocado en un área donde yo pasa para ir a mi casa y al pasar había un olor horrible. Cuando vemos estaba un tigre putrefacto a un lado del circo. Tengo entendido que lo enterraron ahí donde habían colocado el circo. Yo soy de Monterrey, Apodaca. Cerca de mi escuela se ponían los circos porque había mucho terreno baldío por ahí, pero ya se escuchaba que los cirqueros robaban niños. Hubo una función un domingo en la noche y el lunes mi mamá no me mandó a la escuela, decía que porque había policías, que los del circo se habían robado a un niño, 5 años aprox, en la función del día anterior. Para el martes el circo se había ido, cuando tardaban meses, ese tardó a lo mucho 2 semanas, y al seguir buscando al niño las autoridades encontraron una zanja justo donde estaban las traílas de los cirqueros y en la zanja estaba el niño vivo, siendo que ya según los habían investigado y no encontraban al niño, apareció justo cuando ellos se fueron. La BDD, yo también era una niña y ya no supe más de la historia, pero me causa curiosidad. Probablemente ellos sí lo tenían porque habían pasado ya días y el niño no estaba deshidratado ni nada. Tengo muchas preguntas ahora de adulta y nunca se me olvida cuando paso por ese lugar, la historia él hoy en día. En mi pueblo seguido llegaban circos. Una noche se escuchaba rugir mucho un león. Cabe recalcar que el circo lo ponían en el campo de fut y nosotros vivíamos a un lado. Bueno, estuvo como 2 horas así el león. De rato empezó a llorar un bebé. Habíamos visto a una DR las señoras con un bebé como de 1 año, pues de rato decayó el león y el bebé al mismo tiempo. Después ya solo andaba la señora sin el niño. Nosotros jugábamos con los demás niños y preguntamos por el bebé y dijo, son lo que luego se pierden y se los dan de comer al león. Le comentamos a mi mamá. El circo se fue al siguiente día. Y con eso cerramos esta noche. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esto. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos en la siguiente exploración de la noche. Soy Mr. Odd y siempre hay algo nuevo que contar.